Muy buenas tardes a todos los presentes. Estamos aquí reunidos para que en este caso Jesús, el autor de la novela que nos atañe hoy, pues presente su obra, su última obra en este caso. La obra se llama Cuando la vida te lleva. Voy a intentar presentar el acto y coordinarlo. Para que un poco sepáis quién soy, yo me llamo Alfonso Luque, soy enfermero y la palabra escritor me parece un poco grande. Procuro juntar letras de vez en cuando y procuro que tengan sentido. Eso me parece más acertado. Lo primero, agradecer a Jesús que me haya invitado como presentador del acto. La verdad es que no sé muy bien por qué lo ha hecho. Supongo que se hará porque soy el que menos cobraba y el más barato, supongo. Entonces, seguramente es eso. Bueno, bromas aparte, Jesús y yo nos conocemos desde hace casi 30 años. Estudiamos juntos en la carrera de enfermería y por avatares del destino, es curioso, pero precisamente cuando nos conocimos no teníamos una gran relación, porque cada uno se hizo su grupo en la escuela y no llegamos a interaccionar lo que sí ahora. Entonces, curiosamente, digo curiosamente porque, como dice el título de la obra, la vida te lleva, cuando la vida te lleva, y la vida nos ha llevado ahora a coincidir pues en esta pasión, esta afición, o vamos a llamarlo como queramos, de la escritura. Y en eso coincidimos aquí, en este momento. Eso, de esto que acabo de decir, pues básicamente va el libro, Cuando la vida te lleva. Voy a hacer un poco un breve repaso por el guión de lo que vamos a hacer aquí hoy, para que no nos perdamos. Primero intervengo yo, como estáis viendo, y a partir de ahí pues va a tomar la palabra el autor, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos. Cuando él intervenga va a comentar su obra, evidentemente, entrando en detalles sobre la temática que se desarrolla y todo lo concerniente al proceso de creación en sí mismo. A continuación, después de esto, pues se abrirá un turno de preguntas donde tendréis la oportunidad, todos los presentes, de saciar vuestra sed de conocimiento sobre todo aquello que el autor se haya dejado en el tintero en su intervención. Para pasar, por último, a atenderos, Jesús en este caso, en la zona destinada a la venta de ejemplares, que supongo que será esta misma, donde gustosamente os firmará los ejemplares a todos aquellos que lo deseen. Vamos a hablar de Jesús. Jesús es nacido en 1976 y es vecino de Utrera. Estudió en los Salesianos toda su etapa, incluido el bachillerato, para a continuación formarse como enfermero en la Escuela Universitaria Virgen del Rocío. Finalizó sus estudios en 1997 y después de trabajar en diferentes centros, desde hace unos 8 años desempeña sus funciones en el área sur de Sevilla, actualmente como supervisor general del Hospital de Valme. Además, es el responsable de comunicación del excelentísimo Colegio de Enfermería de Sevilla. En cuanto a su faceta literaria, surgió hace unos 3 años con la publicación de la que fue su primera novela, Abrazos perdidos, la cual se vio acompañada hace algo más de un año con Entre poderes. Y hace unos meses ha dado un giro a su estilo, publicando un compendio de relatos que se llama Cuando la vida te lleva, que es el libro protagonista de este acto de hoy. Hay que resaltar que el pasado 3 de octubre se fallaron los premios Set de Mal en el Festival Literario Octubre Negro en Madrid, y los miembros del jurado de esta 4ª edición de los premios destacaron una obra de Jesús, pues que no está publicada, y se llama Mi mundo mejor. Y si le dieron esa relevancia es por su calidad, evidentemente. Cuando la vida te lleva es la 3ª obra de Jesús. Como ya he comentado anteriormente, en ella se produce un cambio, no sabemos si inesperado o buscado con voluntad, él nos lo va a aclarar, respecto al estilo de su anterior libro. Cuando la vida te lleva es una catarsis,
Deben saber los lectores que se adentrarán con su pequeña barquita en un enorme océano repleto de singularidades, donde el osado aventurero que abra las páginas se cuestionará aspectos, tópicos, incluso dogmas establecidos por la sociedad que a la vista está merecen al menos una revisión o una vuelta de tuerca más. Parafraseando a Rafael Alberti, con su salada claridad de la bahía gaditana, Jesús hace suyo este océano de páginas, transformando su amado universo de la campiña utrerana en salada claridad, ubicándolo aquí mismo, donde nos encontramos. Pero no es solo este detalle, sino mucho más. El autor nos abre los ojos para, al menos, reflexionar sobre si existe la causalidad o la casualidad, la suerte o el infortunio, el destino o las decisiones propias del hombre. Una revisión sobre la realidad a la que asistimos en el día a día, lo que percibimos a través de los sentidos que conocemos, para comprobar si se corresponde con lo que en la práctica sucede, lo que nos pasa en el día a día. Y no menos importante, con lo que realmente todos deseamos que acontezca. En este océano que os propone Jesús, que a ratos será despiadado y azotará con sus olas al navegante, y en otros será un reguero de aguas tranquilas y mansas, encontraréis un compendio de variopintos microrrelatos invadidos por miles de sensaciones que todos juntos forman un libro. En ellos habrá tiempo de vivir distintas emociones, de tambalear vuestras ideas fijas o preconcebidas, de cuestionarse cosas que a lo mejor no son como hemos pensado siempre, o sí. De eso se trata, y es la intención del autor, en mi opinión, tras la lectura, de abrir un debate, un autodebate, más bien, personal e íntimo en cada una de las barquitas que se introducen en su mar, y, ¿por qué no?, compartir esa experiencia vital con los demás. Pienso que con este objetivo o idea de ser cumplido, el autor se dará por satisfecho al conseguir la finalidad de la lectura, finalmente. Creo que es lo que él quiere, creo que es lo que propone, Afortunadamente, en este siglo en el que la ciencia ha conseguido llegar a Marte, aún hay cosas, cada vez menos, que no tienen explicación evidente, que no tienen un código establecido ni están etiquetadas por el rigor implacable del sistema. De un sistema que somos nosotros mismos, con nuestras virtudes y nuestras miserias, ajenos a todo aquello que no podemos controlar o comprender y nos pone nerviosos, cerrados a los cambios, a modificar el color del cristal con el que miramos y sentenciamos muchas veces, opinando con cierta vehemencia y una dudosa seguridad sobre todo aquello que se nos pone por delante. Bueno, pues todo esto se va a cuestionar. Cuando la vida te lleva, esperemos, por nuestro bienestar, que las mareas y el viento a favor permita que las velas de nuestra humilde embarcación nos lleven a buen puerto, tras una estupenda experiencia de lectura a la que nos invita Jesús y que estoy seguro disfrutarán como yo la disfruté. Y no olviden nunca conmoverse lo que os plazca, sentir, vivir, cuestionar, mientras la vida nos siga llevando. Sed felices.
Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la asistencia a todos ustedes, en especial, bueno, a los miembros de la Corporación Municipal. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a Consuelo Navarra, Celín, gracias a María José García, gracias a Juan Antonio Plata, gracias a Israel Vascón, gracias a todos por venir a lo que creo que es un acto importante para Utrera, como cualquier acto cultural, porque dice mucho de nosotros, dice mucho del pueblo, de los que conformamos esta ciudad. Y gracias también en especial a Lola, porque ha sido un poco coordinadora de todo esto, y creo que también es importante reseñarlo. A los trabajadores de aquí de la Casa de la Cultura por la disponibilidad. También quiero agradecer a Ediciones Pangea, por supuesto, que confía en un nuevo proyecto para mí, en especial a José, que está hoy aquí acompañándome, y a todo su equipo, que forma parte de lo que ha sido un trabajo de algo más de 2 años, que realmente cuando se envía el manuscrito tiene mucho trabajo a posteriori y mucho intercambio de información que es enriquecedora, entiendo, para los dos campos, pero también para mí. Muchas gracias por vuestra confianza, como digo. Y por supuesto, como no, a mi presentador, amigo, compañero de trabajos, porque ya hablamos en plural, que quizás es el que mejor entiende, bueno, esta afición que es un poco compleja, sobre todo los que tenemos otra vida, pero que realmente te llena el alma en lo que haces, aparte del día a día. Él no solo se dedica a salvar vidas, porque él trabaja en el 061, sino que además la llena con unas historias que nos llevan al pasado para entender el presente, que me parece algo muy bonito. Gracias por estar hoy aquí conmigo y que espero que sea un encuentro de muchos de los que nos quedan por delante. Cuando la vida te lleva, vais a tener aquí detrás un poco, no es spoiler porque realmente el libro tiene un sentido que iréis viendo poco a poco, porque cuando nos planteamos la vida podemos elegir diferentes prismas para verla. Por eso se dice que la vida va según quien la cuenta, y mi objetivo principal en esta obra ha sido inmiscuirme un poco en la profundidad de determinadas personas que por diferentes motivos encontraron en su vida un cambio cuando en ningún momento lo esperaban. Realmente la oportunidad suele estar reñida con los deseos de cada uno y muchas veces suele ser inesperada. Por esta razón, esta obra iba a titularse como Un giro inesperado, pero es verdad que la realidad, visto desde otra perspectiva, no siempre fue ni ha sido así. Porque también es verdad que se iba a llamar de otra forma, y explico lo que quiero decir. Todo comienza hace eso, algo más de 2 años, enfrascado en lo que era mi anterior novela, Entre Poderes, y bueno, yo hago un relato que me llena de alegría, porque lo presento a un concurso y gana el premio de San Juan de Dios. Este relato se llama... a ver si me acabo de quedar bloqueado con el relato. Este relato, ahora lo digo. Estábamos nosotros inmersos en una pandemia de la cual creíamos que estábamos saliendo, algo muy ambiguo, porque no sabíamos lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que podíamos hacer, lo que no podíamos hacer. Y yo, la perspectiva que me gusta sacar se llama un golpe de suerte, porque la historia es un poco dramática y habla de una persona que por una forma inesperada coge el COVID en aquella época principal de la pandemia, donde la gente no había vacunas y se moría, y esta historia me hizo plantearme algunas cuestiones. La profundidad de esta situación que se trataba en el relato, de un hombre que estaba postrado en la cama, que veía pasar su futuro sin poder controlarlo, pues fue lo que me encendió la llama para buscar información que tuviera en común con ese momento crucial. Y esa investigación me llevó a diferentes escenarios. Todos ellos me hicieron descubrir historias, bueno, la mayoría desconocidas, que engrandecían mucho la sociedad en la que vivimos actualmente y esa sociedad de la que venimos.
A mi cabeza vienen situaciones que están pasando por ahí, del libro, que son un ejemplo claro de constancia y también un ejercicio de paciencia que a mí particularmente me ha enseñado mucho. Porque algunas de estas historias eran conocidas para mí. Algunas tampoco eran muchas, pero ni siquiera conocía a los protagonistas. Y esa heterogeneidad, esa diferencia entre las historias, me pareció enriquecedora si era capaz de mantenerle un hilo conductor. Porque en realidad muchos de ellos habían conseguido cambiar el mundo tal y como lo conocemos, en diferentes ámbitos, a diferente profundidad, pero realmente muchos de ellos se hicieron ricos con su descubrimiento y otros murieron pobres sin saber lo que habían hecho. Todo eso me hizo plantearme muchas de esas historias. Pero realmente la parte principal, porque esa sería secundaria, está en el alma de las historias. Lo verdaderamente importante es lo que subyace a todo esto, y es que la vida, más allá de conceptos religiosos, tiene una fecha de caducidad. Eso no lo podemos controlar. Y muchas veces la vorágine en la que nos sumergimos nos esconde la importancia de detalles que, cuando se pierden, se echan en falta, pero ya no hay marcha atrás y no se pueden recuperar. En medio de esta búsqueda, a mí se me aparece un personaje en este proyecto, y es de Utrera. Entonces, era algo que yo no tenía planteado, porque era un utrerano insigne, conocido por todos, pero que, al menos en mi entorno, yo no conocía la profundidad de esa persona y, sobre todo, la trascendencia que llegó a tener y que ha tenido para nuestro pueblo. Esto provoca que me plantee buscar información, documentarme, y a la vez lo hago sobre otros vecinos ilustres, también de Utrera, que pueden entrar dentro de los requisitos que yo me pedí a mí mismo para que entrara dentro de estos relatos. Y como suele ser común, me doy cuenta de que esto ocurre con frecuencia, se nos valora más fuera que dentro, y encuentro más información que viene de fuera que la que realmente tenemos dentro. Estas historias tienen mucho de ficción, pero la base documental y los momentos que se relatan siempre parten de un momento real, algo que ha ocurrido y que es lo que a mí me llama la atención. Y se adornan, bueno, para contar una historia que sea sorprendente y que, como digo, mantenga el hilo conductor de estas historias. Don Enrique de la Cuadra, que es este insigne personaje, a mí me sorprende, bueno, es que es una maravilla. Y realmente lo que yo cuento en el relato, que es el único spoiler que voy a hacer, es lo mínimo de todo lo que él hizo por Utrera y todo lo que tenemos nosotros en Utrera gracias a su actividad, que fue totalmente altruista, porque él era no rico, sino lo siguiente, porque decían que no sabían a dónde llegaban sus tierras, y él decidió gastarse el dinero en sus propios utreranos. Entonces, y una persona que además venía de Cantabria. Quiero decir que eran muchos componentes que me llamaron la atención y que, como digo, es muy, muy peculiar. Otros de los utreranos también, en diferentes ámbitos, pero también sufren este tipo de situaciones. Porque, como digo, estos relatos pretenden ser, con toda la prudencia y humildad del mundo, como un libro de mesita de noche. Son relatos, bueno, relativamente cortos, que se pueden leer de manera individual y que cada uno puede aportar una pequeña idea de lo que realmente es importante en la vida. Son 40 relatos en la estructura del libro, no tienen un orden estricto, se entremezclan historias que no tienen nada que ver entre ellas, ni en tiempo, ni en situación. Los títulos no te hacen ver lo que viene, porque juego en este caso, con un poco esa sorpresa, esa historia que no sabes por dónde va a llegar, esa historia que te puede parecer otra cosa y cuando llega al final, pues, bueno, pues intenta sorprender, que es lo que se pretende. Como digo, han ido llegando a mí de diferentes formas. Muchas de ellas las he ido rechazando porque ha habido otras que no me parecían que pudieran entrar en este libro porque no cumplían los requisitos. Pero, como digo, mantienen un hilo conductor por el cual todas están relacionadas, porque han sido un par de años de vidas distintas, que muchas de esas vidas son complicadas, han sido complejas, y podrían ser cualquiera de las nuestras. Lo que pasa es que a diferentes niveles. ¿Cuántos de los que estamos aquí, yo el primero,
si miramos unos años atrás, pues ¿quién diría que íbamos a estar haciendo lo que estamos haciendo ahora? Yo al menos me sorprendo de algunas de las cosas que hago, porque realmente la vida es inevitablemente inesperada, porque, entre otras cosas, eso es lo que lo hace maravillosa y nos hace poder aspirar e ilusionarnos a hacer cosas que, pues, en muchos casos ni siquiera nos podemos imaginar. Pero no siempre fue así. También es verdad que hay historias que muestran dificultades de muchas personas que sufrieron mucho porque tiempos pasados fueron complejos, y hay historias también que ponen en valor la lucha de, bueno, yo que soy enfermero y que tengo una mayoría de compañeras del sexo femenino, que son la mayoría, he aprendido mucho de esa capacidad de superación que han tenido en muchos momentos de la vida en los que no han tenido esa importancia o no se les ha reconocido, y aquí yo también, como digo, lo pongo en valor. El fondo de las historias, aunque algunas de ellas, como digo, son inventadas o son versionadas, no es otra cosa que un mensaje de conciencia, un poco lo que decía Alfonso, sobre lo que nos pasa en nuestro día a día. Y es que los que nos dedicamos de una manera o de otra a escribir no somos muy distintos al resto. Cualquiera de nosotros imaginamos historias, planteamos la vida de los demás como nuestra propia, incluso fantaseamos con las diferentes cosas que nos podemos plantear que nos podrían suceder. Por eso es cierto que los libros que yo escribo llevan una parte de mí y una parte de mi entorno, porque observo y me quedo con detalles. Cuando yo diseño personajes para mis novelas, hago un trabajo de investigación. En este caso, los personajes ya me vinieron dados, pero no son muy diferentes a los que yo me invento, porque realmente somos muy parecidos en los conceptos. Tienen sus virtudes y sus defectos, tienen sus miedos y sus esperanzas, pero con algo que es totalmente incontrolable, que algo que aparece cuando tú no esperas, te sorprende y tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida. Y ese es quizás el objetivo principal, porque a mí en particular la vida me ha enseñado que si te esfuerzas, te recompensan. Eso es un dogma que no siempre se cumple. Es cierto que mientras más lo haces, más posibilidades tienes, pero muchas veces aparece cuando no lo esperas o cuando no lo necesitas. Y en esa situación, a veces nuestra propia impaciencia es un obstáculo para recibir lo que merecemos cuando realmente lo merecemos. Pero la historia de estas personas me ha enseñado que cuando te esfuerzas y confías, al final los resultados llegan. Y la vida nos da y nos quita, pero no siempre a partes iguales. Por lo tanto, muchas de esas historias tienen que ver con cómo yo he vivido y cómo yo después me he sentido identificado, y es lo que espero que hagáis ustedes con estos personajes. Porque yo en mi vida me sacrifiqué, mis padres se sacrificaron, mi familia se ha sacrificado para que yo haga lo que quiero hacer, y eso a mí me ha costado, me ha llevado a hacer cosas que pues, en determinado momento o no ha sido reconocida o no ha sido vista. Yo siempre recuerdo un detalle, cuando yo llevaba a mis niños más pequeños al colegio, bueno, mi mujer es funcionaria, entonces ella trabajaba por las mañanas, bueno, pues yo lo llevaba al colegio, y yo recordaba que las madres al principio, cuando no había mucha confianza, me miraban con esa cara de pobrecito que está parado, que se encarga de los niños, bueno, que no es nada malo, pero que yo después, con el paso del tiempo, descubrieron que cuando ellas dormían yo trabajaba. Claro, eso no fue un planteamiento al principio, pero todo eso fue algo que yo quise hacer porque creía que me convenía a la hora de estar con mis hijos. Pues ese tipo de cuestiones que a la larga pues te van haciendo más fuerte, pues igual que lo que decía antes, pues yo he ido decidiendo a dónde voy. Pues igual que he hecho máster o he hecho expertos universitarios para formarme, porque he entendido que era una prioridad para llegar a donde quería llegar. Por eso, y como relato en el libro, cuando me planteo la publicación, el humilde deseo que tengo es que quien quiera dedicar su tiempo libre a leer estas líneas, que ponga sus esfuerzos diarios en hacer lo que realmente les hace felices, porque esa es la moraleja del libro. Porque hay que mirar en tu interior, como yo lo hice en su momento, varias ocasiones, y atreverte a renunciar a lo que te lastra,
que no siempre es lo más cómodo o siempre es lo más sencillo. Que decidáis con confianza que queréis ser felices, que parece algo muy sencillo, pero no siempre lo es. Y para que con esa predisposición lo consigáis, que ese es el objetivo. Que dejemos de hacer lo que nos dicen, que dejemos de hacer lo que quieren los demás y que hagamos lo que realmente queremos hacer. Porque yo llevo casi 30 años de enfermero, esta profesión realmente te enseña mucho, también es verdad que aprendes a olvidar muchas cosas y yo aprendí mucho en todas mis etapas, pero sobre todo en mi etapa en el Tomillar, que bueno, este pueblo ya se alejó de hace 30 o 40 años de esa asistencia, pero bueno, todo el mundo sabe el Tomillar y el perfil de pacientes que hay allí. Y yo aprendí mucho allí, digo, porque yo, cuando los ancianos que estaban allí ingresados, que conocían su futuro más próximo y que ahí te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, cuando hablaban con sus familiares o hablaban conmigo mismo o con mis compañeros, todos se arrepentían de las mismas cosas. Todos. De no haber hecho lo que realmente querían hacer, de no haber perdonado más, de no haber dicho lo que querían decir o a quién se lo querían decir. Y al final, cuando ya no hay opción, cuando te liberas y te das cuenta, es más fácil tomar determinadas decisiones. Yo soy un privilegiado porque hago lo que me gusta y me satisfago de eso, pero no soy diferente a ninguno de los que estamos aquí. Todos tenemos esa posibilidad. Por eso yo os animo a ser felices, a que lo intentéis y a quién sabe si por un golpe de suerte hace que también cambiéis el mundo y eso ocurrirá cuando la vida te lleva. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación podría hacer preguntas que no sean muy difíciles, porque si no me quiera responder yo. Si queréis, me da igual, yo puedo dar paso, levantar la mano y yo doy paso si os parece. Yo te quería preguntar, sé que esta es tu tercera, ¿por qué siendo enfermero te das por empezar a escribir? ¿Qué es lo que te motiva a empezar a escribir? El COVID. El COVID ha hecho mucho daño, pero también ha hecho muchas cosas buenas. Yo creo que compartimos los dos ese momento de la decisión. A mí es que me encanta leer y yo siempre he leído muchísimo. Ahora, bueno, por circunstancias leo menos, pero sigo leyendo mucho, sigo leyendo diariamente y al final, cuando lees, se despierta en ti una necesidad de expresar, bueno, pues lo que a ti se te ocurre a nivel literario. La mayoría abandonamos esa decisión. Yo he escrito algunas veces en mi vida cosas que siempre he tirado, pero el COVID nos obligó a tener mucho tiempo libre y a no poder salir. Y eso al final a mí me sirvió un poco para encontrar el momento y el espacio para intentarlo. Yo empecé a escribir varios relatos. Yo tengo una compañera que era anteriormente mi jefa, después fue mi compañera, y ella me animó, ella fue la que me obligó a dar el paso, porque realmente no es sencillo, no por el hecho de escribir, que a mí escribir no me cuesta trabajo, pero todo esto sí cuesta más trabajo, el publicar, el exponerte a los medios, exponerte a la sociedad. Y eso es verdad que compensa cuando tú recibes a posteriori un agradecimiento de lo que haces. Y yo lo hice tirándome al vacío y, bueno, es la tercera, por tanto, algo habré recibido para seguir en este mundo que digo es complicado porque, por supuesto, no es reconocido
a nivel económico para nada, porque no es algo que nosotros hagamos, al menos nosotros, por dinero, porque no es, gracias a Dios no lo necesitamos, pero sí es cierto que bueno, entras en un mundo que es muy distinto al que al menos yo en mi caso tenía anteriormente, y te da una opción de expresar cosas que al menos yo entiendo que es bueno para mí y para la gente que me rodea, y al que, bueno, pues quiera participar de lo que hago, encantado de que pueda leer, porque, bueno, es parte de mí. Como digo, los libros no tienen nada que ver conmigo, pero sí tienen mucho que ver con mi parte interior, que ha salido como ha decidido en cada personaje. Sí. Jesús, después de encontrarte estas 40 historias, que supongo que muchas de ellas pues acabarán con esos personajes teniendo éxito, dándole el éxito como siendo felices, ¿tú qué crees que es más importante la voluntad de la persona? ¿La suerte o el destino? Vamos a... La mayoría de las historias que hay en el libro habla de gente que ha sido constante en su vida. Y es cierto que la constancia no te garantiza el premio, pero te acerca mucho a él y te rodea de circunstancias. Pero además, yo siempre he utilizado un término que es la confianza, y la confianza en poder llegar a finalizar un proyecto ayuda mucho a que esa constancia, unida a la confianza, te acerque a que todas las circunstancias que lo rodean, llámalo suerte, llámalo destino, llámalo como quieras, se alineen con lo que tú estás haciendo. Cuando tú en tu día a día demuestras que tienes carisma, que te gusta lo que haces, que tienes intención de mejorar las cosas, tu entorno fluye contigo y va hacia adelante. Y gran parte de las personas que están en este libro es gente que ha sido líder, gente que ha liderado proyectos, gente que ha liderado la vida de otras personas, muchas veces de manera inconsciente, pero que en un futuro próximo han descubierto, la mayoría, que las cosas se podían hacer. Y es muy fácil decir que has hecho las cosas por suerte. La mayoría de las veces las cosas que se hacen por suerte son las menos. La mayoría están hechas con esfuerzo, con mucha dedicación y con el destino que estaba para ti, pero que has tenido que llegar hasta allí, que eso es lo realmente complicado. ¿Alguien más anima? ¿Se puede hablar del primero? Sí, hombre. Claro, es mío también. Hay, para dar que yo tengo, fue incomprensible. Y lo leí enterito. Y después me lo presté. Y la que lo leyó le encantó. Porque para dar la tiene que la vida corta y como lo escribiste, maravilloso. El primero fue algo inesperado, porque realmente el primer libro es una novela policíaca, porque realmente es una novela policíaca, pero el principio del libro es el tomillar. Es decir, era una serie de relatos que yo tenía escrito, que se transformó en una novela, pero que el fondo, incluso cuando lo leen mis antiguos compañeros, me decían, es que yo estoy viendo las paredes del tomillar, porque realmente, claro, yo estaba trabajando allí y yo estaba participando en la novela, aunque quisiera inmiscuirme lo menos posible. Pero es una novela muy cercana, porque habla de ese momento en el que la gente, como decía antes, es libre de decir lo que quiera, es libre de decidir sobre su futuro. Y bueno, realmente tiene una parte muy entendible por eso, porque... Bueno, en algunas páginas, ¿sabes? En algunas páginas yo veo. ¿Y yo? Sí, porque realmente no hay ninguna persona definida, pero sí hay muchas experiencias en mi vida que... Mira,
Yo en el COVID, todo lo pasamos muy mal, yo lo pasé mal a mi manera. Yo en aquella época era el supervisor de medicina interna del Tomillar. ¿Qué significaba eso? Que nosotros teníamos casi 50 ancianos, bueno, casi 50 camas para ancianos que por todos los medios no podían tener COVID. Porque en aquella época todos los pacientes que llegaban se le hacía una PCR para evitar que entraran con COVID, porque si el COVID entraba en el Tomillar, arrasaba el Tomillar, que fue lo que pasó en la segunda ola. Pero en la primera ola nosotros vivíamos con el miedo a que no entrara el COVID. Para los profesionales, porque todos teníamos miedo, y para los ancianos y para las personas ingresadas que no se contagiaran. Y lo conseguimos. Nosotros en la primera ola conseguimos que en el Tomillar no entrara el COVID, ¿vale? La segunda, como nos comió al Tomillar, o al menos comió a todo el mundo, se consideró que el Tomillar era un hospital COVID, ¿vale? Entonces, todo el que cumpliera un criterio de mayor de 70 años y que tuviera COVID, iba al Tomillar, ¿vale? Para mí, el peor momento del COVID fue, yo siempre lo digo, es lo peor, es cerrar la puerta de una persona que no sabe si cuando la vuelvas a abrir va a estar viva. Así de duro llegó a ser esto, porque nosotros estábamos desbordados, con muchos medios, pero aún así no llegábamos a ningún sitio, disfrazados 12 horas que estábamos metidos en esos monos, porque yo además en esa segunda ola dejé de ser supervisor y me puse de enfermero, porque yo entendía que tenía que ser enfermero, me puse de enfermero, pero ese pasillo que nosotros andábamos, que abríamos la puerta antes de irnos al paciente y cerrábamos la puerta y no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, es lo más dramático. ¿Con qué se compensó esto? Esto se compensó con las videollamadas. Es decir, nosotros conseguimos tablets y conseguíamos, como no se podían visitar, que los ancianos hablaran con sus familiares. Y era algo, vamos, es que no digo emocionante, porque la palabra me parece mínima al lado de lo que era, porque salíamos todos llorando. Salíamos de las habitaciones, nos pasábamos la tablet, toma, entra tú que yo no puedo. Quiero decir, todo esto nos enseñó mucho, porque realmente nosotros después volvíamos, nos duchábamos y venga, vámonos, porque tenemos que volver a nuestras casas, con nuestros niños, con nuestras parejas, pero lo normalizamos. Y de ahí partió todo eso. De ahí partió esa idea de una persona, bueno, que no sabíamos cómo iba a finalizar. Y por eso digo que a mí eso me enseñó a descubrir que la vida es para mí. Yo hago lo que me gusta. Yo tengo un trabajo que me encanta, tengo un turno que me encanta, escribo libros, bueno, aparte estoy enredado en 1000 sitios, pero porque me gusta enredarme, pero después puedo seguir diciendo que tengo ahí mis amigos, que los veo, no todo lo que quisiera, pero que al final todo eso te tiene que merecer la pena. Y cuando puedes trabajar 15 horas al día, pero cuando te acuestes, que te acuestes tranquilo, que te acuestes diciendo, bueno, pues merece la pena lo que hago. A lo mejor ahora son más horas porque es temporal, otras veces son menos, pero que eso merezca la pena. Y un poco ese es la moraleja de cuando la vida te lleva, porque a mí me ha llevado. A mí no me gusta escribir este tipo de cosas. Yo escribo novela negra pura y dura. Pero es verdad que me ha enseñado muchas cosas que espero que a ustedes también os enseñe un poquito. Esperamos eso. Yo tengo derecho. Señora, ¿y no perdió usted más el libro? No, porque lo compré. Claro. Yo estaba esperando a... Pero tengo que dar publicidad. No, pero cuando le quitan el libro le dice, vale muy barato y está muy bien. Les mando una foto. Claro, además no lo pierde, los libros que creen que se prestan se pierden. No lo pierden. No, pero era de confianza. Bueno, o por el prepague, claro. A ver, ¿alguien más quiere hacer una pregunta al autor? Bueno, pues entonces en este punto vamos a terminar las intervenciones para pasar a venta de libros y firma de ejemplares. Y antes del final, pues he visto que hay una gran respuesta del público, lo cual dice mucho a favor de Jesús. Mi enhorabuena personal, y entiendo que la de todos y cada uno de los presentes. Estamos en la misma onda. Nuestra enhorabuena a
a Jesús por su tercera obra. Yo la he leído, merece mucho la pena y os va a encantar. Y por último decir que aunque se dice que nadie es profeta en su tierra, yo he comprobado que Jesús lo es. Lo es. Pues muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias.